Bienvenidos a la cápsula de Chiva, el programa que se trata de plática y caminar. Hoy nos encontramos en la ciudad de Cholula, donde vamos a hablar un poco de temas de la redacción para la comunicación. Para eso, traemos compañeros de la facultad de la UAP para que nos hablen un poquito del tema. Bueno, continuando como dice el Tigrillo Palma. Entonces nos encontramos aquí con mi compañero Zúñiga, que es el que nos va a explicar un poco de qué son las oraciones compuestas. Así que cuéntame, ¿qué es esto? Bueno, me habías platicado que querías que te ayudara para tu trabajo de redacción, si mal no me comentaste. Era sobre las oraciones compuestas y te preparé un papelito para que lo pudieras ver. Jorge, no sé si nos puedas poner un cuadrito aquí para que les expliques y todos entiendan parejos con nosotros. Como te comentaba, para que una oración compuesta se considere compuesta, debe tener más de un verbo y dos preposiciones, dos predicados, y debe ser constituida por dos oraciones. Dos oraciones, ok. Ahora, hay diferentes tipos de oraciones compuestas, entre ellas la coordinada, la yuxtapuesta y la subordinada. Ok. Por ejemplo, las coordinadas, esta se basa en unión de dos o más oraciones con el mismo valor funcional. Por ejemplo, ahora la yuxtapuesta es unión de varias oraciones con el mismo valor y nexos. Y ahora la subordinada es la unión de una oración compuesta de dos o más oraciones que tengan relación entre sí. Ahora, para complementar, nuestra amiga Goretti va a pasar a explicar las oraciones simples. ¿Qué son las oraciones simples? Una oración simple es una unidad mínima de comunicación que representa un sentido completo, y esta está representada por un sujeto, un verbo y un objeto. Ok. Y es lo que comúnmente se utiliza cotidianamente. Ok, o sea, como platicar, así, normalmente, simplemente. como todos. Así es. Ok, No excelente necesita información. de ni un nexo, ni de una O sea, es conjunción, una oración, ni nada. Las compuestas. Una oración. ¿Me puedes dar un ejemplo? Un ejemplo claro y sencillo para que todo el mundo entienda es: el perro ladra. ¿Así? Puedes Nada ponerlo más. aquí, Jorgito, por favor. Muchas Adriana gracias. juega Fornite. O Adriana juega Fornite. Quítame, Adriana por favor, juega Jorgito. Free Fire. También. Aquí puedes poner Adriana juega Free Fire. Ok. Bueno, ahorita, a ver, aguanta, ahorita le digo. Oye, nos acaban de hablar de producción, que creo que nos tienes que hablar un poquito de las normas del español. ¿Se puede o no? Claro que sí, mira. Exactamente. Estoy sacando mi carpeta para ir a dar Fíjate, unas qué clases. casualidad. Mira, qué casualidad. Qué casualidad. Y esta rosa. A ver. Mira, por ejemplo, te puedo explicar de rápido antes de que me vaya a mis clases. Ok. Antes de que se vuelen mis hojas Antes también. de que nos ¿Sí pegue me el ayudas? pinche Ándale. aire, ajá. Bueno, que existen muchos registros del español. Ok. Uno de ellos, como los más importantes, puede ser el español académico, coloquial o el prehispánico. Mira, ¿Qué es el académico? El académico se usa, pues es su uso muy correcto en las normas lingüísticas. Ok. El coloquial es el que hablas más o menos con tus amigos y pues entre ustedes se Entre entienden. todos, ¿no? Ajá. Y el prehispánico es el que se utiliza como en algunas zonas donde hablan alguna lengua en específico, como una lengua pueblitos. indígena, ¿no? Como una lengua indígena. No seas racista, por favor. Muchas No, o gracias. sea, en buen plan. Está bien, está bien. Porque Muchas ya se gracias. habla. Muchas gracias. Bueno, creo que ya te tienes que ir, Me no tengo te, que ir no- porque no te quito ya tu tiempo. Sí, se me ya. va mi jet. Ya está la hora, ya está la hora. Muchas gracias, Claro, hermano. Hasta Cuando luego. quieras. Bueno, nos encontramos en el ex convento de San Gabriel con mi compañera Alexa Ruiz, que nos va a platicar qué son los tipos de comunicación. Así que cuéntame. Bueno, la comunicación se divide en dos partes, que Ok. es la verbal y la no verbal. La comunicación verbal es cuando el mensaje es verbalizado, ya sea de manera oral o escrita. Ujú. Esta, pues, es la que comúnmente utilizamos al mandar mensajes o al platicar. Y la comunicación no verbal se da cuando utiliza señas, gestos, movimientos corporales. Pero comúnmente utilizamos ambas, que se le llama comunicación mixta. Esta es pues un conjunto en donde tú estás hablando y para dar mayor énfasis y complementar tu idea, pues te mueves, haces gestos. Por ejemplo, si estás enojado, pues comúnmente frunces el ceño y ese tipo de cosas. Muchas gracias. Pasamos al siguiente bloque. Bueno, nos encontramos aquí en la Feria del Libro, aquí en el centro de Cholula, y creo que tú me vas a platicar un poquito, ¿no? De qué son los tipos de lectura. Sí, ahorita vamos a pasar a
ver algunos libros y les voy a demostrar cómo son los tipos de lectura. ¿Cuántos tipos de lectura son? Son 6 tipos de lectura. Cada uno tiene diferentes características con diferente fin. Y pues ya, ahorita vamos a mostrarles un poco. Bueno, ahorita me vas a platicar un poquito de qué son los tipos de lectura, ¿no? Que son 6 más o menos. Sí, son 6, que es el selectivo, en voz alta, el silencioso, el comprensivo o reflexivo. Por ejemplo, el reflexivo es donde tomas algún tipo de lectura, la lees, la entiendes y procesas lo que quiere dar a entender. La reflexiva es cuando te pones en el lugar del autor, qué quiere dar a entender, tú qué opinas de eso y haces una crítica respecto a la lectura. Luego hay una lectura que solamente es superficial, donde hojeas el libro para ver en qué partes te interesan y más o menos saber de qué trata. Y la selectiva es cuando te enfocas solamente en una parte, digamos que estás en una lectura informativa y solo te interesa saber cómo se pintan los árboles, ¿no? Entonces te enfocas solamente esa parte De cómo se pintan. Ya no te importa jardinería ni nada de eso. Solamente cómo pintar un árbol. El ejemplo, ese. El ejemplo, Podrían tomar. podemos ver un árbol pintado. También está el tipo de lectura en voz alta, que comúnmente utilizan para que un grupo mejor las ideas, porque lo pueden hacer individual o en conjunto para que todos sepan de qué tratan las cosas. Y el silencioso es cuando solamente lees para ti mismo, conforme lo vas viendo, vas procesando cada quien individualmente en su cabeza lo que quiere dar a entender la lectura. Y ya, eso es todo. Ok, muchas gracias, Alexa. Bueno, ahorita nos encontramos con mi compañera Andy, que nos va a platicar un poquito de qué es el habla, que es algo muy común entre nosotros, pero nadie le toma la importancia que deberíamos tomarle. Cuéntame, Andy, ¿qué es eso? Pues mira, Chiva, básicamente el habla en latín significa relatar o fábula, lo que es la capacidad del humano para comunicarse. Hay dos tipos de comunicación, como ya lo vimos anteriormente, sería verbal o no verbal. En este caso te lo voy a platicar como hablado y escrito. Okay. En el lenguaje hablado básicamente nos vamos a caracterizar por 3 puntos esenciales, que es la voz, la fluidez y la articulación de la palabra. En este caso, la voz son los sonidos emitidos por las cuerdas vocales. Es muy importante esto porque si no hay una correcta voz o un correcto lenguaje, no se va a entender el mensaje. Bueno, después la fluidez es como vayas a decir el ritmo y las pausas que le vayas a dar entre palabra y palabra para dar sentido a una oración. Okay. Y por último, la articulación, que es básicamente que pronuncies correctamente las palabras y que le des un sentido y una entonación que vaya con una oración. Es decir, si una persona es tartamuda o tratas de hablar con un niño pequeño, no se va a entender. Okay. Por lo mismo de que no pueden dar una correcta articulación ni entonan bien una voz. Ok. Eso es todo. ¿Seguro? Ok. Bueno, gracias. A ver, ya tengo el pensamiento, oraciones simples, compuestas, normas. Me falta el esquema de comunicación. Chico. ¿Qué onda, Chiva? Hola, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo andas? Oye, ¿crees que me puedas ayudar con un esquema de comunicación? Es para un video de YouTube, amigo. A ver, esquema de comunicación. El esquema de comunicación. Hay un esquema que es, según Roman Jacobson, que se compone del emisor, el receptor y el mensaje. Ok. Tienen que estar en un mismo contexto, en un mismo código, y el mensaje se tiene que transmitir en un canal. Ok. Y ese es el esquema. Y ya. Sí, así nomás. Ok. Bueno, sobres. Muchas gracias. Puedes ir en paz. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado, que les haya ayudado también. Se pueden suscribir aquí, no les cuesta nada, le pueden dar like, lo pueden compartir, se pueden reír, se pueden burlar, no pasa nada. Maestra, por favor, pónganos 10, fue un trabajo muy bueno, pero, no es mucho pero. Es el trabajo honesto. A ver, dinos, Goretti, ¿qué son las oraciones simples? Una oración simple es una unidad común. Digo, común.
¿Qué son las oraciones simples? Una oración simple es una unidad mínima de comunicación que representa un sentido completo y esta está representada por un sujeto, un verbo y un objeto. Ok. Y es lo que comúnmente se utiliza cotidianamente. Ok, o sea, como platicar, así. Así, Normalmente, simplemente. como todos. Así es. Ok, No excelente necesita información. de ni un nexo, ni de otra, ni de una O sea, es conjunción, una oración. ni nada. Las compuestas. Una oración. ¿Me puedes dar un ejemplo? No pensé llegar tan lejos. Bueno, el esquema, según Roman Jacobson. A ver, dilo otra vez, otra vez. ¿Quieres saber del esquema de comunicación? Tienes ganas de aprender el esquema de comunicación. Sobres.